El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 6 minutos. Continuamos hablando de qué es lo que pasa en el municipio de Quito, esta crisis que vive la ciudad capital. Y para ello vamos a establecer contacto con André Benavides, él es jurista, para saber si hay un sustento jurídico para que Jorge Yunda se mantenga como alcalde de Quito. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, estimada Silrad. Un cordial saludo para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Majestad. Quisiera iniciar precisamente con este tema. Ayer la procuradora del municipio, Gabriela Obando, le restó importancia a sus criterios jurídicos. Ella señaló, nosotros precisamente en este espacio le habíamos preguntado, ella estaba defendiendo el tema de que el alcalde sigue como alcalde por las medidas cautelares y todo el tema de las acciones que ha puesto para mantenerse en el cargo. Al respecto le leímos este tuit suyo generado desde su cuenta de Twitter. Los concejales de Quito no pueden ser removidos por inasistencia a las sesiones del Consejo, que han sido convocados por un alcalde removido y sin competencias. Las convocatorias carecen de validez jurídica y no se configura la causal del artículo 334, literal C del COTAD. Por favor, explíquenos cómo es este tema, porque ayer la procuradora metropolitana pues decía que le sorprendía mucho esta declaración y esta posición suya. Explíquenos, por favor, desde su lado, desde el lado como jurista, como conocedor del tema. Perfecto, Silrad. A ver, varias consideraciones de orden jurídico y constitucional. El doctor Yunda ya no es alcalde de Quito. Y eso no lo digo yo, lo ha dicho el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral a través de una sentencia. Y existe una sentencia ejecutoriada en el cual se indica que el señor Yunda ya no es alcalde de Quito. Por lo tanto, él ya no puede hacer ningún tipo de convocatoria. Cualquier tipo de convocatoria a las sesiones del Consejo Metropolitano son irritas, no tienen validez jurídica. Ahora se ha intentado imponer una posición, unas amenazas, en las cuales se dice que los concejales que inasistan a estas sesiones del Consejo Metropolitano pueden ser removidos, lo cual es falso, ya que el artículo 334, literal C del COTAD, establece que esa causal se configura con las convocatorias que tengan la naturaleza de válida, y las convocatorias que ha hecho el ex alcalde Yunda son irritas, no son válidas. Por lo tanto, ese tipo de amenazas son solo un tiro al aire que no tiene ningún tipo de consecuencia o efecto jurídico. Ahora bien, a mí me gustaría aprovechar este momento para señalar ciertos errores de bulto que se dicen y se hacen por parte de la procuradora del municipio de Quito y que a todos los quiteños nos deben preocupar. Primero, nos dice que se va a destituir a los concejales, lo cual demuestra su desconocimiento del COTAD, porque aquí se debe hablar de remoción, primer hierro jurídico. Segundo, en rueda de prensa dice que se va a abrir un procedimiento administrativo sancionador, cuando lo que se debe hacer es un control político en el ámbito de remoción. Segundo hierro jurídico. También nos dice que existe una sentencia de medidas cautelares, cuando las medidas cautelares no tienen fuerza de sentencia. Son una resolución que es de carácter temporal, que eventualmente pueden ser revocadas. Tercer hierro jurídico. Y vamos a hablar de un cuarto hierro, pero ya en el ámbito político. Se amenaza a los concejales con una supuesta remoción, pero vemos que la remoción es con votos. Si no existen los votos, por lo tanto no puedes remover a los concejales. En ese sentido, creo que yo esperaba un criterio técnico, un criterio jurídico que contraargumente lo que yo he mencionado a través de redes sociales, pero lastimosamente solo he escuchado cierto tipo de comentarios, más bien me parece una lluvia de ideas, en las cuales no se ha demostrado por qué el señor Yunda debería seguir como alcalde de Quito. Por lo tanto, yo como quiteño
como ciudadano que vive en la capital de los ecuatorianos, me siento bastante preocupado, porque si no se puede sostener argumentos en un medio de comunicación, no me quiero imaginar a la señora procuradora cuando vaya a una audiencia en la cual estén en juego los intereses y los más altos pretensiones que tenemos los quiteños. Es lastimosa ese tipo de actuaciones y vemos que realmente de los ecuatorianos, los quiteños que vivimos aquí en la capital, debemos sentirnos preocupados. Es decir que, según lo que usted nos ha explicado con estos hierros jurídicos que nos acaba de comentar, le pregunto esto y soy insistente en este tema, es porque para el día de hoy nuevamente el alcalde de Quito ha convocado sesión de consejo y de hecho estábamos mirando en el canal Teleamazonas hace pocos minutos cómo amanecían los exteriores del municipio de Quito, estaban con bastante policía previo al movimiento que se pueda dar en horas de la mañana, precisamente por este llamado de Jorge Yunda a una nueva sesión y con toda esta alerta que pues puso la procuradora también a través de sus redes sociales, en el que señalaba que los concejales que no asistan podrían ser removidos. Usted entonces nos explica que si no hay votos no se puede dar ese proceso, es decir, que no es tan sencillo como decir que por el artículo del COTAD simplemente se los puede sacar del cargo. Totalmente de acuerdo, estimado Silrat. Como lo explica usted, el COTAD establece cierto tipo de procedimientos, ciertas causales. Y en el COTAD evidentemente existe un procedimiento para la remoción, en este caso, de los integrantes de los consejos metropolitanos, de los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados. En ese sentido, se necesita una mayoría calificada para remover a un concejal. Entonces, cualquier tipo de amenaza de este estilo no deja de ser una venta de humo, un tiro al aire, y que en realidad yo podría decirles a los concejales de Quito que se despreocupen de ese tipo de actuaciones, de ese tipo de amenazas, que igual son írritas, no tienen fundamento jurídico, porque ni siquiera Yunda puede convocar y sesionar con el quórum necesario, ni siquiera tiene el quórum de instalación de la sesión, pero va a tener los votos para remover a los concejales. Entonces a mí me parece, como lo he dicho, una amenaza irritante. Ahora, doctor, quisiera también ir a otros temas dentro de este lío jurídico que existe y estos temas de esta crisis que hay en el municipio de Quito. Y quiero preguntarle a usted como jurista también, si no le llama la atención, por ejemplo, que el Consejo de la Judicatura abra expedientes, actúe también con celeridad cuando Yunda obtiene, le va bien, por decirlo de alguna manera, en los temas judiciales, cuando son temas a favor. Sin embargo, cuando no les favorece, ahí sí la justicia está acelerando los procesos, se ha anunciado este tema de que se abren los expedientes. ¿No le parece por ahí también, no le llama la atención de alguna forma? Por supuesto que como abogado y ciudadano me llama la atención este tipo de prácticas judiciales que hemos visto en los últimos días. Quienes hacemos derecho constitucional y todos los días presentamos acciones de protección, medidas cautelares, en contra de ciudadanos que tienen enfermedades catastróficas y no les dan los medicamentos, en contra de servidores públicos, servidores policiales que son destituidos sin el debido proceso. Ahí sí no se nos dan las medidas cautelares en 3 o 4 horas, no se nos aceptan las acciones de protección en un tiempo tan rápido. Y claramente aquí vemos que existe algún tipo de irregularidad en estos procedimientos, porque es llamativo que, por ejemplo, se presente una demanda por violencia contra la mujer, una violencia intrafamiliar, y termina siendo una acción de protección. Presentan un juicio verbal sumario para el cobro de honorarios profesionales y terminan siendo unas medidas cautelares. Ahí vemos claramente que ni siquiera los funcionarios judiciales pueden hacer ese trabajo de carpintería jurídica. No pueden revisar la pasta de la demanda y decir, esto es una medida cautelar, una acción de protección, lo cual nos llena de dudas a los ecuatorianos y a los quiteños. Y como abogado, realmente yo me siento sorprendido, porque ese tipo de actuaciones, más aún, no solo por el trámite que se ha dado a estas acciones constitucionales, sino por las sentencias. Para quienes hemos revisado la sentencia de la jueza Domínguez, vemos que eso tiene errores bastante graves, tiene errores que son inadmisibles. Parece que esos errores solo se pueden admitir a un estudiante de derecho, a un aprendiz de derecho, pero no a una jueza. Discúlpeme, ¿cómo se puede desnaturalizar la acción de protección y el alcance del control político en un gobierno autónomo descentralizado?
Ahora, y por eso vemos que existen este tipo de señalamientos y que en realidad preocupan al foro jurídico principalmente. Pero y respecto a estos señalamientos, la pregunta también iba enfocada al tema de si no le llama la atención que el Consejo de la Judicatura abra tan rápido expedientes para investigar los procesos, ya que están favoreciendo de alguna manera al alcalde. Es decir, como son acciones a favor del alcalde, ahí sí habría irregularidades. A ver, a mí me parece que el Consejo de la Judicatura está aplicando sus atribuciones constitucionales y legales. Pero claro, aquí a los ecuatorianos, a los ciudadanos nos sorprende por qué lo hace de manera tan pronta. Pero ese cuestionamiento que hacemos es porque el Consejo de la Judicatura, en cambio, cuando son los casos del ciudadano común, del ciudadano de pie, ahí sí se lava las manos y se hace de la vista gorda. Es por esas cuestiones que nos debe sorprender este tipo de actuaciones. De ahí me parece que el Consejo de la Judicatura ha actuado en el marco de la Constitución y la ley. Se debe rechazar cualquier tipo de muñequeo en la justicia constitucional. Se debe rechazar cualquier tipo de muñequeo en la justicia ordinaria. Es inadmisible que este tipo de prácticas se estén realizando para favorecer a ciertos intereses. Obviamente que aquí estamos hablando bajo supuestos, bajo presupuestos. Ya la Fiscalía y la Justicia Ordinaria harán su trabajo y finalmente veremos si es que se ha cometido algún tipo de irregularidad. Quisiera también preguntarle por unas declaraciones que dio el alcalde de Quito, que dio Jorge Yunda, el alcalde removido. Él decía, ahora con esto de que, con este tema, con esta situación de que se abren expedientes, de que se está investigando a los jueces, a quienes tomaron y de alguna manera al juez Soto estaría aquí y quien también la jueza que aceptó pues el tema este de las medidas parciales y que le dio las medidas cautelares parciales. Con esto lo que el alcalde preguntaba y se preguntaba y decía que con esto, ¿qué juez le va a dar la razón cuando cualquier juez que tome esta causa y que de alguna manera considere que los derechos del alcalde de Quito fueron afectados, va a ser investigado, va a entrar en procesos? Entonces decía que de alguna forma la justicia podría estar viciada ya en su caso. A ver, no necesariamente se puede dar un escenario de esas características. Obviamente que ahorita el doctor Yunda se siente en camino al despeñadero. Pero claro, ¿cómo no va a estar camino al despeñadero si la asesoría legal por parte de sus abogados han allanado ese camino para que esté ocurriendo lo que estamos viendo? Entonces no es de sorprendernos que existen este tipo de actuaciones por el Consejo de la Judicatura. Si también existe algún tipo de irregularidad por parte de los trámites en el caso de las medidas cautelares y de la acción de protección, es evidente que el Consejo de la Judicatura en este caso está haciendo su trabajo. Otra cosa es que el proceso se haya llevado de manera correcta, objetiva y garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa. Cuestiones que ya han sido, por ejemplo, puestas en tela de duda. En ese sentido, ¿cómo no se puede esperar este tipo de cuestionamientos por parte del exalcalde si evidentemente vemos que los fallos que eventualmente le salen a favor, al final del día cuando ya se pide una revocatoria o se pide su apelación, se apelan estos fallos, eventualmente podrían tener una resolución que sea contrario a sus intereses, ¿no? Quisiera también preguntarle, doctor, siendo el vicealcalde Guarderas quien debería asumir el cargo después de que ya quede todo esto clarificado y que siendo la persona que debería asumir la alcaldía, no es... le quisiera preguntar si esto es legítimo. No hablo de legal, porque es obvio que es la persona que debería ocupar ese cargo, pero le hablo del tema de si es legítimo. Le pregunto esto porque de todas maneras Guarderas fue parte de la administración, de esta administración de Yunda que ha sido tan cuestionada. En este contexto, ¿existiría alguna vía legal, como por ejemplo la revocatoria del mandato, que haga que también esta administración por completo, es decir, que el vicealcalde Guarderas también
también no sea quien ocupe ese cargo y que se pueda llamar a elecciones anticipadas o se pueda cambiar, porque realmente también hay de todo el lado del alcalde de Quito, lo que se señala es que hay también intereses personales y que todo se ha movido en favor de remover al alcalde por intereses precisamente que apuntan hacia el vicealcalde y algunos de los concejales. A ver, si revisamos el COTAD, podemos advertir quien debe asumir el cargo de alcalde, evidentemente va a ser el vicealcalde. Eso lo dice el COTAD. Por obvias razones, en este caso, el doctor Santiago Guarderas es quien debe asumir la primera magistratura de la capital de los ecuatorianos. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Porque aquí ya se han hecho algún tipo de amenazas, algún tipo de alertas respecto de esa subrogación y posterior titularización que haría el vicealcalde. Obviamente que todos los integrantes de un municipio, en este caso de un consejo metropolitano de la alcaldía de Quito, son susceptibles a procesos en los cuales pueden determinar su cesación. Una de las causales puede ser la revocatoria de mandato, eso lo establece la Constitución de la República. Así también se puede hacer el tema de la remoción. Por otra parte, también la destitución por parte de la Contraloría General del Estado. Pero más allá de eso, yo creo que lo que queremos los quiteños, los ecuatorianos que vivimos en la capital, es que ya exista tranquilidad, que ya exista un respeto a la institucionalidad. Es lamentable que Quito, la capital de los ecuatorianos, esté sometido a este tipo de cuestiones. Cuando vemos que los servicios básicos no están llegando a todos los ciudadanos. Vemos que la obra del metro no se está ejecutando, todavía no está en servicio. Y claro, en este fuego cruzado entre concejales y el exalcalde de Quito, el que sale perdiendo es el ciudadano común, el ciudadano de pie, que quiere servicios, que quiere obras, que quiere ver que se solucionen sus problemas del día a día, que quiere reactivar su economía porque ha sido golpeado por la pandemia por COVID-19. Pero vemos que en realidad quienes están llamados a cumplir con esas necesidades y expectativas se han dedicado a este tipo de cuestiones. Sí. Así que yo espero que en las próximas horas y en los próximos días ya se solucione este tema de la remoción del exalcalde de Quito y definitivamente los quiteños ya podamos vivir en paz, ya podamos tener esas obras y servicios que necesitamos, porque es lamentable la situación en la que nos encontramos. Actualmente Quito se encuentra en un bache en el cual no puede salir. Definitivamente es lo que se necesita, que ya las autoridades se dediquen a trabajar por la ciudad y no en estos temas que consumen tanto tiempo y en el que se ha visto el municipio y que realmente no permiten que se continúe trabajando por los ciudadanos. Pero en este punto, ¿qué hacer ahora? ¿Cuándo termina ya esta telenovela del municipio de Quito? ¿Cómo, qué es lo último que ya podemos esperar para tener una relativa normalidad con las autoridades? A ver, yo pensaría que se deben hacer varias acciones urgentes. La primera, una auditoría a todo el sistema de contratación de los últimos años. Creo que es un momento importante para conocer en qué condiciones se han celebrado algunos contratos, cómo se los ha ejecutado y si es que efectivamente han cumplido con los presupuestos legales, con los presupuestos constitucionales, y que evidentemente puedan determinar si existen o no algún tipo de irregularidad. Aquí creo que la Contraloría General del Estado va a jugar un papel fundamental. Lo segundo... Pero si ahí también hay un lío, doctor, porque el tema de la Contraloría es otro, que si está Río Frío, que si es válida su designación, o sea, por ahí en el país estamos complicados con todas estas entidades, con esta institucionalidad. Bueno, eso ya es harina de otro costal, pero eso es parte de la crisis institucional que estamos viviendo, ¿no? Entonces, pero bueno, recordemos que existen auditores internos en el municipio de Quito. Hay algunos que son muy profesionales, que son técnicos, que eventualmente no responden a los designios del contralor de turno y creo que de manera objetiva pueden realizar su trabajo. Eso sería importante tomar en cuenta. Y otro aspecto fundamental, Sirrat, estimados quiteños, quiteñas, es que el Consejo Metropolitano tiene que establecer una agenda legislativa. Yo creo que es importante establecer una agenda legislativa a efectos de aprobar esas ordenanzas que solucionen los problemas del día a día que tienen los quiteños. Una agenda legislativa que reactive la economía,
una agenda legislativa en la cual se puedan garantizar, por ejemplo, derechos de los ciudadanos. Es importante tener una ordenanza que garantice los derechos, por ejemplo, de las mujeres que son víctimas de violencia de género, tomar en cuenta aspectos inherentes a garantizar los derechos de la naturaleza, entre otras cuestiones fundamentales. Entonces yo creo que estos son varios elementos que deben ser tomados en cuenta y por supuesto hacer una depuración del municipio de Quito, porque finalmente se puede implosionar como tal una futura alcaldía del doctor Guarderas. Doctor, el juez a cargo convocó para el 19 de julio la audiencia en la que se va a analizar el pedido de la revocatoria de las medidas cautelares otorgadas a Jorge Yunda. ¿Esta ya sería el último capítulo ya para que se pueda posicionar el nuevo alcalde? ¿O cómo estaría ya en el tema legal para salir de todo este embrollo? Bueno, eventualmente la próxima semana ya se cierre este tema. Yo esperaría que el juez que está conociendo la revocatoria de medidas cautelares evidentemente las admite esta revocatoria y finalmente la Corte Provincial de Pichincha también revoque esa sentencia bastante llamativa y cuestionada de la jueza Domínguez. Ahora, ¿qué queda hacer al exalcalde Yunda? Eventualmente podría presentar una acción extraordinaria de protección, pero es necesario recordar que las acciones extraordinarias de protección no tienen efectos suspensivos y por lo tanto no suspenden el proceso de remoción. En todo caso, yo creo que ya la próxima semana podríamos ya como tal cerrar este capítulo vergonzoso para la capital de los ecuatorianos y ya tener esa paz y tranquilidad que necesitamos. Esperemos entonces que así sea, doctor, y que realmente se pueda retornar a una normalidad y que se puedan dedicar las autoridades del municipio de la capital a lo que deben, que es a trabajar por los ciudadanos, por todos los temas de la ciudad con una verdadera agenda. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos. Muchas gracias al doctor André Benavides, él es jurista. Estábamos hablando sobre el sustento jurídico para que Jorge Yunda se mantenga como alcalde de Quito. Él nos ha explicado que bajo su visión, bajo su criterio jurídico no existe, que ya es un alcalde removido y que se espera que ya a partir después de la próxima semana ya se pueda retornar a una eventual normalidad con las autoridades del municipio de Quito. 8 de la mañana con 28 minutos en la primera hora.